medir el nivel de su fe. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Amados hermanos, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, logre alcanzar el nivel perfecto de fe para llegar a la Nueva Jerusalén. El pasaje bíblico de hoy, Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 al 5. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Éxodo capítulo 16, versículo 8. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, en la historia del pueblo de Dios podemos ver diversos personajes que han llevado a cabo el propósito que Dios había planeado para ellos. Entre todos estos héroes de la fe, los más renombrados son los llamados siervos de Dios. Son los siervos que Dios mismo ha llamado, ha escogido, ha capacitado y ha enviado, dando testimonio de su poder a través de ellos. Son aquellos que han mostrado señales, prodigios y milagros que solo Dios puede hacer, y han demostrado que Dios está con ellos. Patriarcas como Abraham, Jacob, José y el rey David, entre otros, han sido instrumentos para cumplir la providencia de Dios en su momento o época. Alrededor de ellos hubo dos clases de personas: los que amaron a Dios y llevaron a cabo el reino de Dios con esos siervos y que igualmente fueron bendecidos, y otros que los odiaron y se opusieron a estos hombres de Dios y que, en vez de ser bendecidos, estuvieron bajo maldición. Tal vez le resulte difícil comprender la actitud totalmente absurda de estos últimos. Sin embargo, algo que deberá recordar es que todos, de una u otra forma, pertenecemos a uno de estos dos grupos. Hermano, incluso hoy en día, Dios está llevando a cabo su providencia a través de estos siervos. Una pregunta: ¿a qué grupo pertenece usted? Estoy seguro que responderán que pertenecen al primer grupo, a aquellos que están al lado del siervo escogido y llamado por Dios. Asimismo, estoy convencido que también desean cumplir la providencia de Dios. Pero, ¿qué tal si hablamos un poco de aquellos que se han opuesto a los siervos de Dios? Es mi oración para que, a través de este mensaje, nunca llegue ni siquiera a pensar en oponerse o estar en contra de un siervo de Dios. Hermanos, el cuarto pecado por el que puede perder su salvación es oponerse a un siervo escogido por Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero hoy vamos a citar solo un par de ellos. El primero es cuando los israelitas se opusieron a Moisés. Dios estaba con Moisés, y durante el trayecto a la tierra prometida de Canaán, guiando a más de 2 millones de personas, todo lo que el profeta dijo o hizo, cada palabra y hecho, repito, era respaldado con señales del poder de Dios. Dios hizo a través de Moisés señales y milagros que jamás un ser humano podía haber hecho. Cuando Moisés extendió su báculo, el mar Rojo se abrió en dos. Por su oración, Dios envió maná del cielo. Agua salió de una roca y el agua amarga se convirtió en agua dulce y potable. Moisés realizó infinidad de señales y milagros, y todo el pueblo pudo ver que Dios estaba con él. Aún así, apenas se enfrentaban a alguna dificultad o contratiempo, se quejaban y murmuraban del siervo de Dios. En el capítulo 16 de Éxodo, cuando el pueblo no tuvo alimento, se quejaron contra Moisés y Aarón. Y Moisés les dijo que su queja no era contra él, sino contra Dios. Repito, Moisés les dijo que no se quejaban contra él, sino contra Dios. Éxodo capítulo 16, versículo 8, nos narra este episodio y dice así: Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Hermano, durante todo el trayecto hacia la tierra prometida, Moisés no hizo algo por propia iniciativa. El profeta era solo un conducto o agente que transmitía la voluntad de Dios, y Aarón era la boca del profeta. Por eso, al quejarse contra ellos dos, los israelitas se estaban quejando contra Dios.
Dios respondió algo similar cuando los hijos de Israel le pidieron al profeta Samuel que les pusiera un rey. En 1 de Samuel, capítulo 8, versículo 7, Dios le dice a Samuel lo siguiente: porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Por los ejemplos antes citados, podemos inferir que todo lo que se le hace a un siervo de Dios o se dice de él es como si se lo estuviera haciendo o diciendo a Dios mismo. Por esa razón, oponerse o estar en contra de un siervo de Dios es un pecado directamente relacionado con su salvación, y el final puede ser muy trágico. Tan solo recuerde lo que le sucedió a Coré y a todos los que lo siguieron en su rebelión. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 16 de Éxodo. Lo resumo. En el trayecto por el desierto, un hombre llamado Coré, de la tribu de Leví, se rebeló contra Moisés. A él se unieron Datán y Abiram y 250 israelitas, hombres de autoridad en el pueblo, que pertenecían al grupo de consejeros y de muy buena fama. Todos ellos se reunieron y se enfrentaron a Moisés y Aarón. Números capítulo 16, versículo 13 y 14 detalla lo que dijeron. Y dice así: es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Pregunto, ¿acaso Dios respaldó este reclamo? Claro que no. En vez de ello, los castigó severamente para dejar bien en claro la inocencia de Moisés. Dice la Escritura que en cuanto Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió debajo de ellos y se tragó a todos los hombres que se habían unido a Coré, junto con sus familias y todo lo que tenían. Cayeron vivos al fondo de la tierra con todas sus cosas, y luego la tierra volvió a cerrarse. Así, dice la Escritura, fueron eliminados de entre los israelitas. Además, Dios envió fuego que mató a los 250 hombres que también habían tomado parte en la rebelión. Quizás se pregunte, ¿por qué Dios no les dio otra oportunidad para arrepentirse? Les digo por qué. Porque ya habían visto numerosas señales y milagros que Moisés había hecho. Sabían que Moisés era un siervo de Dios y que manifestaba el poder y la voluntad del Altísimo. Aún así, se rebelaron contra él. Esto quería decir que Satanás ya controlaba sus corazones y que ya no había posibilidad de arrepentimiento. Como Dios sabía que no podían arrepentirse de su pecado, incluso si les daba otra oportunidad, los castigó inmediatamente a fin que su pecado no se esparciera entre el resto del pueblo. Por este pasaje podrá comprender lo grave que es juzgar y oponerse al siervo de Dios y el trágico final que les espera a los que cometen este pecado. Asimismo, si este pecado sobrepasa cierto límite, no será un pecado que lo apartará de su salvación, sino que se convertirá en un pecado de muerte. Repito, la razón por la que Coré y los que estaban con él no tuvieron otra oportunidad para arrepentirse fue porque su maldad ya había sobrepasado el límite del arrepentimiento. Hermano, si alberga en su corazón esta clase de maldad, espero que ahora mismo se arrepienta de ello y corrija lo que tenga que corregir en su vida. Los exhorto a que extirpe esta raíz de maldad completamente de su corazón. Hermanos, desde ayer y hoy muy temprano, por la mañana, hemos sido bendecidos por Dios al darnos la oportunidad de ver diferentes clases y formas de luces de aurora. Incluso hubo una que parecía un parque de diversiones. Extraordinario, ¿verdad? Otros vieron luces que se asemejaban a peces, aves o palomas. Los colores de esas luces han sido realmente bellísimos. Es realmente impresionante la diversidad de formas que adoptan las luces de aurora. Debemos dar gracias a Dios por darnos esta clase de bendición. Sí, hermanos, debemos estar muy agradecidos a Dios por darnos esta clase de bendición.
Les cuento algo. Cuando Dios me reveló del cielo y del infierno y me dijo que escribiera sobre ello, se me rompió el corazón. Había visto el infierno. Lo vi cuando Dios me lo reveló justo al fundar esta iglesia. Dios me mostró el lago de fuego y el lago de azufre. Y también me mostró el cielo. Así que escribí acerca de esa revelación. Y los libros han sido traducidos a diversos idiomas y publicados en el mundo entero. En un momento dado, me sentí afligido porque no sabía cómo expresar en palabras lo que había visto en visión. Incluso pensé, si escribo del cielo, ¿cómo podría expresar toda su belleza? Y es que el cielo pertenece al mundo o espacio espiritual. Todo lo que hay en él, las flores, las moradas, los colores, todo es indescriptible. Lo que más se asemeja al cielo es el oro. Así que, como ya dije, la hermosura del cielo no se puede describir con palabras. A pesar de lo mucho que me esforcé para plasmar en el libro todo lo que vi del cielo en visión, no me sentí del todo satisfecho. En el cielo hay cosas que usted ni siquiera puede imaginar. Por ejemplo, parques de diversiones mucho más hermosos que los que hay en este mundo. Si tuviera la oportunidad de ver el cielo en visión, tal como el apóstol Pablo fue arrebatado al cielo, esas imágenes quedarían grabadas en su mente, alma y espíritu y nunca se borrarían. Su vida se transformaría totalmente. Y es que las imágenes valen más que 1000 palabras. Por eso siempre me pregunté cómo podría expresar en palabras algo que no se puede describir en un idioma terrenal y tocar el corazón de cada oyente o lector. Bueno, espero al menos haberlo logrado en parte, y por eso estoy muy agradecido a Dios. Como les decía, el mundo espiritual es algo extraordinario. Un ejemplo de ello son las luces de aurora. Ahora las pueden ver nuevamente. Cuando las ve en vivo, sus colores son mucho más brillantes. Pregunto, ¿cómo se puede explicar esto con el razonamiento humano? A menos que tenga el corazón duro como una piedra, debería estar saltando de alegría y felicidad. No podría controlar la dicha que siente. ¿Acaso esto no toca su corazón? Hermanos, Dios no tolera el pecado de juzgar, condenar o criticar a un siervo suyo. Incluso los hermanos de Moisés, Aarón y María o Miriam, no fueron la excepción a esta regla. Aarón y María eran hermanos mayores de Moisés. No obstante, cuando murmuraron del profeta, Dios no los perdonó. En Números capítulo 12, versículo 1 y 2, Aarón y María criticaron a Moisés por haberse casado con una mujer oriunda de Cus, una cusita, territorio que corresponde a la actual nación de Sudán, en África, conocida en la antigüedad también como Etiopía. Repito, tanto Aarón como María eran hermanos mayores de Moisés y también eran profetas, pero en ese momento juzgaron y condenaron a su hermano menor, Moisés. Y la parte final del versículo 2 menciona lo que ambos dijeron. Y dice así, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Como ambos eran igualmente profetas, también tenían comunión con Dios. Y al decir, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Aarón y María afirmaban que ambos eran tan justos como Moisés. Era cierto que ambos tenían comunión con Dios. A pesar de ello, Dios los reprendió severamente por haber murmurado de su siervo. Y en Números capítulo 12, versículo 8, Dios les responde, cara a cara hablaré con él. Es decir, con Moisés. Continúa el pasaje. Y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? En otras palabras, la intimidad de la comunión que Dios tenía con cada uno de ellos era diferente. En ese momento, María contrajo lepra. ¿Se imaginan? La hermana mayor de Moisés con lepra. En ese tiempo, la lepra era señal de estar bajo maldición de Dios. Por eso podemos concluir que murmurar de Moisés fue, para Dios, un grave pecado que llegó a influir en la salvación de María. En esa época era difícil, si no imposible, sanar de la lepra. A menos que Dios lo hiciera, era, repito, casi imposible sanar de esa enfermedad por medios humanos.
Al afectado, literalmente, se le pudría la piel hasta morir. Incluso hoy en día, a pesar de los grandes avances de la ciencia médica, la lepra no se puede curar totalmente. No obstante, Dios ha sanado de esa terrible enfermedad a muchos de los que han venido para que ore por ellos. Recuerdo que casi al inicio de esta iglesia llevé a cabo una cruzada de sanidad en mi pueblo y un leproso asistió. Ustedes saben que la gente rechaza a los que padecen esta enfermedad. Esta persona vivía en una especie de casucha o choza. Apenas se enteró que iba a haber una cruzada de sanidad, se envolvió en una manta y vino al lugar de la campaña. Se sentó al fondo, escondiéndose de todos los asistentes. Yo ni siquiera oré por él personalmente. Todo lo que hizo fue recibir por fe la oración que hice desde el estrado y Dios lo sanó. Sí, sanó de la lepra. Hay una diaconisa que habló con él para tomar su testimonio. Ella vio todo lo que pasó y lo recuerda muy bien. Repito, no impuse mis manos sobre él, tan solo recibió la oración que hice desde el púlpito y sanó de la lepra. Lo mismo sucede con el SIDA, el cáncer o cualquier otra dolencia terminal. Volviendo a Aarón y María, ambos se arrepintieron en el momento en que Dios los reprendió y Dios, debido a la intercesión de Moisés, los perdonó y sanó a María de la lepra. Amados, veamos el caso del rey David, otro gran siervo de Dios. Alrededor de él hubo gente que conspiró contra el rey y tuvieron un trágico final. Recuerdan, su propio hijo se había rebelado contra él y lo había depuesto. David huía de Jerusalén sin alimento ni lugar donde refugiarse, y Absalón, ante todo el pueblo, había forzado sexualmente a las concubinas de su padre, el rey David. Una pregunta. De haber vivido en esa época, ¿de qué lado hubiera estado? ¿A quién habría apoyado? ¿Al rey David? ¿O se hubiera aliado con Absalón en contra de David? Si están aquí, es porque hubieran elegido estar al lado de David. Hermanos, los que se opusieron y conspiraron contra el rey David tuvieron, repito, un trágico final. El rey Saúl es un claro ejemplo de esto. Se opuso al siervo de Dios, no solo a David, sino también a otros, y su final fue desastroso y horrible. Antes de ser rey, Saúl aparentaba ser humilde. Jamás hubiera imaginado ser rey de Israel. Sin embargo, debido a la maldad que había en su corazón, se volvió tan arrogante y prepotente que incluso Samuel, quien lo había ungido, le tenía temor. Aún siendo rey, Saúl debía de humillarse ante Samuel, el profeta de Dios. Piense un poco en esto. Samuel había ungido a Saúl como rey. No obstante ello, luego de ser rey, Saúl se volvió tan soberbio que aún el profeta quien lo había ungido le tenía miedo. Así de arrogante se volvió Saúl, quien en un principio parecía muy humilde. Es lo mismo hoy en día. La gente cambia muy rápido cuando se le da cierto grado de poder y de autoridad. La historia está llena de esos ejemplos. A más fama y riqueza, uno debería ser más humilde. Sin embargo, la realidad nos dice justamente lo contrario. Como decía, Saúl sabía que Dios había ungido a David como su sucesor, pero no quiso aceptarlo. Más bien, persiguió a David para matarlo. Cuando se enteró que el sacerdote Ahimelech le había dado a David pan y una espada, mandó matar a 85 sacerdotes y arrasó con el pueblo entero de Nob. Hermano, no es que alguien, quien ha sido siempre bueno, de un momento a otro haya podido cambiar de tal manera que, sin intención o por error, ha criticado o murmurado de un siervo de Dios. Es la maldad que ha venido acumulando en su corazón y su conciencia que lo ha vuelto insensible y lo ha llevado a hacer eso. En el caso de Saúl, al final Dios lo abandonó y tuvo una muerte terrible. Perdió en la batalla contra los filisteos y se suicidó. Los filisteos, luego de hallarlo muerto, lo decapitaron y colgaron su cuerpo en los muros de la ciudad. De esta forma tan miserable murió el rey de la nación de Israel. Amados hermanos, Absalón, el hijo de David,
también tuvo una trágica muerte por rebelarse en contra del siervo de Dios, en este caso del rey David. Ni siquiera murió en medio de una batalla. Dice la Escritura que mientras huía del campo de batalla, su cabello, que a la sazón era muy largo, se enganchó en las ramas de un árbol y Joab, general del ejército de David, lo mató. ¿Se imaginan? Tenía tal cantidad de cabello que al enredarse en las ramas de un árbol no pudo librarse y Joab, al escuchar sus gritos pidiendo ayuda, vino y lo mató. Ni siquiera por ser hijo del rey se libró de la muerte por oponerse al siervo ungido de Dios. Recuerde, hermano, Dios no toma a la ligera que alguien hable mal, murmure o se oponga al siervo a quien Dios ama. Con toda seguridad juzgará este pecado. Hermanos, cuando David huía de Jerusalén debido a la rebelión de Absalón, un siervo de la casa de Saúl, de nombre Simeí, maldijo al rey. Lo insultaba y le aventaba piedras. David le perdonó la vida, pero luego Salomón lo ejecutó porque no cumplió el acuerdo que había hecho con su padre, el rey David. David, el siervo de Dios, le perdonó la vida. Sin embargo, su hijo Salomón lo sentenció a muerte. Tal vez se pregunte, ¿qué pasó con Mical, la primera esposa del rey David? El día que se traía el arca del pacto a la ciudad de David, el rey estaba tan feliz que danzó delante de Dios. El mismo hecho de traer el arca a Jerusalén significaba que Dios iba a morar en la ciudad. Repito, David estaba tan feliz que danzó ante Dios y se regocijó danzando ante el arca de Dios. No obstante, segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 16, menciona la actitud que tuvo la esposa del rey al verlo danzar. Y dice así: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. En otras palabras, Mical no solo miró con desprecio a David, sino que incluso se atrevió a faltarle el respeto de palabra. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 20, nos narra este episodio. Dice así: volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera». Hermano, como rey, David, se suponía, debía guardar ciertas reglas de protocolo. Sin embargo, no lo hizo así. David danzó enfrente del pueblo, delante de su esposa y, sobre todo, ante Dios.
Repito, cuando el arca de Jehová de los ejércitos entró en la ciudad, David estaba tan gozoso y feliz que danzó ante el pueblo porque Dios iba a morar permanentemente en su ciudad. Y Mical lo criticó y menospreció. Por eso, algo parecido sucedió en el servicio de inauguración de una iglesia filial. Yo no pude asistir al evento y se invitó a un renombrado pastor para que ofreciera el culto inaugural. Durante el tiempo de alabanza, un hermano tocó la guitarra. Luego de eso, este pastor calificó a la iglesia como herética. Dijo que alabar a Dios acompañado de una guitarra era algo herético. ¿Se imaginan, hermanos, qué tal ignorancia espiritual? Me pregunto, ¿qué hay de malo en alabar a Dios tocando una guitarra? ¿Acaso no han leído la Biblia? En las Escrituras podemos ver que había músicos que alababan a Dios con pandero y salterio. En la época del rey David se estableció un coro de miles de personas vestidos con túnicas sagradas para alabar la magnificencia de Dios. Retomando el tema, incluso la primera esposa de David, Mical, estuvo bajo maldición por haber insultado a su esposo. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 23, menciona la maldición que cayó sobre Mical. Y dice así: y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Como criticó a David, el siervo de Dios, cayó una maldición sobre la vida de Mical. Hubo una razón por la que no tuvo hijos. ¿Recuerdan por qué alguien se vuelve estéril? Es una atadura con un antepasado. También hay una razón cuando un bebé nace con alguna discapacidad. En ese tiempo, una mujer infértil era vista como alguien que estaba bajo maldición de Dios y además era despreciada por la comunidad. A través de estos ejemplos bíblicos, Dios nos hace ver lo detestable y grave que es para Él si alguien juzga, murmura o insulta a un siervo suyo. Hermanos, si no sabe estas cosas, podría decir algo negativo sin saberlo. Ahora ya lo sabe. Y tendrá mucho cuidado de no hacerlo. Por eso se los enseño, así no cometerá este grave pecado de muerte. Amados, si bien es cierto que no deberá cometer pecado alguno, en especial deberá cuidarse de no juzgar o condenar a un siervo de Dios. El juzgar y condenar corresponde únicamente a Dios. Le preguntó, cuando habla con sus compañeros de trabajo o algún vecino, ¿cuántas veces ha juzgado y condenado a su prójimo? Es decir, al presidente de su país, a los políticos, policías, congresistas, al que vende verduras en la esquina, a su vecina que habla mucho, etc. Hermano, una vez que juzga a alguien, ya lo habrá condenado. Preguntó, ¿no hace esto a menudo? Hay quienes incluso les gusta escuchar cuando se critica y se habla mal de otros. Les digo algo, hermanos. Sé que muchos de ustedes juzgan, critican y murmuran de otros. Y lo hacen con frecuencia. Incluso lo hacen cuando hablan conmigo. En medio de la conversación, hay algunos que me interrumpen y me dicen que no entiendo lo que me están diciendo o que lo que digo no es correcto. Me interrumpen sin dejarme terminar lo que quiero expresar. Sacan una conclusión sin ni siquiera escuchar lo que tengo que decir. Al menos deberían dejarme expresar en forma completa la idea que quiero transmitir. En vez de ello, juzgan inmediatamente lo que aún no he terminado de expresar. Muchos de ustedes tienen esa mala costumbre, critican a otros. Eso levantará un muro que los separará de Dios e impedirá que Él responda sus peticiones. Hay otros que no bien empieza la prédica, ya le están criticando porque no están de acuerdo con el mensaje. Si hace eso, no crea que Dios responderá sus oraciones. Hermanos, solo Dios tiene el derecho a juzgar. Ningún ser humano puede condenar a otro. Por eso, la Biblia específicamente prohíbe que juzgue y condene a su prójimo. Nos dice que no somos jueces y que solo hay un juez que es Dios, el dador de la ley. Hermano, el ser humano es una simple criatura y se quiere irrogar la autoridad de Dios al juzgar, criticar y condenar a otros. Esto es el colmo de la arrogancia. Repito, juzgar solo le corresponde a Dios.
Volviendo a David, David estaba huyendo de su hijo Absalón y Simeí le gritaba que Dios lo estaba castigando por haber destruido la casa de Saúl, es decir, estaba juzgando y condenando al rey. Y a pesar que David no había tenido culpa alguna en eso, aún así Simeí decía que Dios lo estaba castigando. Pregunto, ¿lo que Simeí afirmaba era correcto o no? ¡Claro que no! La rebelión de Absalón fue un instrumento para refinar y perfeccionar a David y así transformarlo en un verdadero hijo de Dios sin mancha ni pecado alguno. Hermano, únicamente Dios conoce el corazón del ser humano. En el tiempo del Señor Jesucristo, un fariseo de nombre Gamaliel entendió esto. Debido a los milagros y prodigios que hacían los apóstoles, multitud de almas creían en el Señor Jesucristo como el Mesías Salvador. En ese momento, los principales líderes religiosos judíos tuvieron celos de los apóstoles. Los mandaron encarcelar e incluso intentaron matarlos. En ese momento, Gamaliel, quien era un connotado líder fariseo, los instó a que actuaran con cautela, que fueran prudentes en esa particular situación. Hechos, capítulo 5, versículos 38 y 39, relata la intervención de Gamaliel ante los líderes judíos. Y dice así: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Hermano, esta es la forma en la que reaccionaría alguien que tiene temor de Dios. No aceptaría ni estaría de acuerdo con otros que juzgan y condenan. Gamaliel trazó una línea divisoria muy clara entre lo que era correcto de hacer de lo que no lo era. Es decir, si tales milagros y señales eran producto de un hombre, su influencia desaparecería, pero si venían de Dios, no podrían destruirlas. Por eso, Gamaliel dijo que no se debía juzgar ni condenar a otros solo porque no seguían su misma doctrina. Aún así, los demás líderes judíos terminaron juzgando y condenando a otros. Desde luego, podrá haber casos en los que algunos que se dicen siervos de Dios cometan pecados evidentes y no obedezcan la voluntad de Dios. No obstante, y a pesar de ello, deberá dejar todo en manos de Dios. Dios se encargará de juzgar a los pastores y ancianos porque ellos han sido ungidos en el nombre de Dios y del Señor. Todos deben saber esto. Si cada uno resolviera sus asuntos y problemas de acuerdo a su propio criterio, mi ministerio sería mucho más fácil. No tendría que ocuparme de sus problemas. Sin embargo, yo no lo he permitido. Todo en esta iglesia se debe hacer de acuerdo a lo que establece la Biblia. No se debe juzgar, ni mucho menos condenar de acuerdo a su propio criterio. En otras palabras, jamás deberá juzgar ni criticar a los pastores ni ancianos que han sido ungidos por Dios, usando su propio criterio o guiándose por murmuraciones o chismes. Nunca deberá decir, guiado por las apariencias, que tal o cual pastor o anciano ha cometido tal o cual pecado. El rey David es un buen ejemplo de esto. Él tuvo 2 ocasiones para matar a Saúl, pero no lo hizo. David no había hecho algo malo, más bien había luchado por su nación y por su rey, y siempre había salido victorioso y había salvado al país del enemigo. Por fe, David mató a Goliat, el filisteo, a quien todos los israelitas temían, y salvó a la nación. Repito, David tuvo 2 ocasiones para matar a Saúl. Sin embargo, no lo hizo a pesar que Saúl, sin razón alguna, lo perseguía con su ejército para matarlo. Dios ya había abandonado a Saúl. No obstante, David tuvo mucho cuidado de no juzgar a su discreción al rey que había sido ungido por Dios. David creía que el derecho para juzgar y castigar al rey Saúl le correspondía únicamente a Dios. ¿Saben por qué? Porque Saúl había sido ungido como rey de Israel en el nombre de Jehová de los ejércitos, del Dios omnipotente. Al igual que los pastores y ancianos en esta iglesia, todos ellos han sido ungidos y nombrados por Dios. Por ello, yo jamás los reemplazo ni los sustituyo de sus cargos o puestos.
Tampoco lo hago con los levitas, es decir, con los hermanos que trabajan en la iglesia, a pesar que ellos no han sido ungidos por Dios. Nunca les he dicho que renuncien a su puesto. A pesar que algunos han pecado, lo único que les he pedido es que se arrepientan de su mal camino. Como les decía, la conciencia de David lo impugnó incluso por haberse atrevido a cortar el borde de la túnica de Saúl. Se sintió mal por haber hecho eso, y es que David no quería cometer ninguna falta ante Dios. Les comparto algo, hermanos. Yo, como pastor principal de esta congregación, tengo derechos y atribuciones. Sin embargo, desde la inauguración de esta iglesia, jamás he cuestionado a ningún pastor o anciano de acuerdo a mi propio sentir o parecer. A pesar que no podía entender sus reacciones o actitudes, nunca los reemplacé de sus puestos ni los sustituí de sus cargos. Jamás le dije a un líder o presidente de una asociación que no había cumplido con su deber o tarea. Nunca le dije u obligué a alguien a que renunciara a su puesto. Todo lo dejé en manos de Dios y de los miembros de la iglesia, quienes eligen a los integrantes de cada asociación. Reitero, desde la fundación de esta iglesia jamás he intervenido en las votaciones de los diferentes grupos o asociaciones de la iglesia. Nunca he reemplazado a alguien que ya ha sido elegido a un cargo o puesto. Ni una sola vez lo he hecho. Todo lo he dejado en manos de Dios. Únicamente me he limitado a orar por ellos, por la salvación de sus almas, y le he pedido a Dios que los guíe en el cumplimiento de sus deberes. Me he limitado a predicar la voluntad de Dios y a mostrarles la forma en la que deben vivir una recta vida de fe. Es Dios quien ha tratado personalmente con todos ellos. Hermanos en Cristo, incluso si aparentemente un siervo de Dios ha hecho algo malo, nunca deberá juzgar ni murmurar de él guiado por sus emociones o resentimientos. Deberá dejar todo en manos de Dios y de la iglesia. Sin embargo, algunas iglesias o pastores juzgan a otros consiervos como heréticos sin tomar en cuenta la norma establecida en la Biblia. Más bien, lo hacen de acuerdo a su propio criterio. Ahora bien, si se arrepienten y dejan de juzgar, podrán ser salvos. No obstante, si continúan condenando y juzgando, llegará un momento en el que ya no podrán arrepentirse. Es decir, enfrentarán la muerte eterna sin tener la oportunidad de arrepentirse, tal como sucedió con Coré y con los que conspiraron con él. Además, si juzga a un pastor o a una iglesia donde se manifiestan milagros y señales del poder de Dios, eso será como blasfemar contra el obrar del Espíritu Santo. Por eso debe tener mucho cuidado. Las señales, prodigios y las manifestaciones del poder de Dios se llevan a cabo porque el Espíritu Santo obra. Así que si juzga, condena, murmura o se burla de esos milagros, ya habrá cometido el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Recuerdan este episodio? Ananías y Zafira vendieron su propiedad y prometieron entregar a la iglesia el importe total producto de dicha venta. Sin embargo, luego pensaron que tal vez estaban dando mucho a la iglesia, así que decidieron quedarse con la mitad del dinero y dar la otra mitad. Así que fueron donde Pedro y le dieron el 50% del monto total de la venta. Ahora bien, ¿qué les dijo Pedro? Les dijo que le habían mentido al Espíritu Santo. No les dijo que le habían mentido a él, sino al Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque Pedro era el siervo ungido por Dios. Pedro hacía señales, milagros y prodigios por el poder de Dios a través del obrar del Espíritu Santo. Aparentemente la pareja había intentado engañar al apóstol, pero en realidad trataron de engañar al Espíritu Santo. Por eso murieron inmediatamente. Este es un pecado que los lleva a la muerte. Hermano, hay una gran diferencia entre cometer un pecado por el que puede perder su salvación y cometer un pecado de muerte. Mientras que por los primeros se podrá arrepentir, por los pecados de muerte no habrá posibilidad de arrepentimiento. Debe estar consciente de esto para que jamás cometa un pecado de muerte. Desde luego, si los nuevos creyentes que aún no conocen la verdad y no tienen entendimiento espiritual cometen esos pecados de muerte, Dios tal vez les pueda dar otra oportunidad para arrepentirse. Sin embargo, y en esto quiero ser muy claro, si usted ya conoce la palabra de Dios y ha recibido el Espíritu Santo y comete esos pecados, perderá su salvación. Más adelante les explicaré más en detalle este punto. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo, en este pecado de oponerse o estar en contra de un siervo de Dios se esconde una gran maldad que es la causa de este pecado. Esta es la arrogancia.
La razón fundamental por la que Saúl enfrentó esa terrible muerte fue debido a su arrogancia. Por su altivez desobedeció la palabra de Dios y se opuso al siervo de Dios. Y eso lo llevó a su trágico final. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que todos, como verdaderos hijos de Dios, se humillen ante la mano poderosa del Eterno y así reciban la mayor de todas las coronas en el cielo. Ahora, oremos todos juntos en voz alta meditando en el mensaje de hoy. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Haz que la palabra que hoy he compartido se haga fe y vida en el corazón de todos tus hijos. Padre, ayuda a tus hijos a que no cometan ningún pecado de muerte ni ningún otro pecado que los pueda apartar de tu salvación. Así no habrá barrera alguna que los pueda separar de ti. Fortalécelos para que puedan vivir una vida cristiana recta y correcta, plena y llena de gozo, y así podrás responder a sus peticiones, dándoles la esperanza viva por llegar a la nueva Jerusalén. Guárdalos del enemigo y protégelos de todo mal. Bendícelos y prospéralos en todas las áreas de su vida. Gracias, Padre. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo, de la cabeza a los pies, toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestino. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Libéralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos fracturados, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas, revive a los muertos, bendice con hijos a los que no pueden concebir. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y vivir en santidad, que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo.
Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Guarda y protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tus obras para que con toda confianza puedan testificar que Dios les ha respondido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. ¿Cómo puede medir el nivel de su fe? Amados hermanos, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, reverendo Dr. Gerald Lee, logre alcanzar el nivel perfecto de fe para llegar a la Nueva Jerusalén. Ahora meditemos en la voluntad de Dios leyendo el pasaje bíblico de hoy. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. 아름다운 물풀 친구들과 물고기 친구들과 함께 대화해요. 신비로운 바닷속 아름다운 크리스탈 예쁜 물고기들과 대화한다네. 바닷속 깊은 곳 빛나는 보석들 춤추듯 반겨주는 물풀들 재미있다네. 이렇게 아름다운 수가 이렇게 신비로운 수가 아버지 크신 권능 그분의 작품이라네. 이렇게 아름다운 수가 이렇게 신비로운 수가 아버지 크신 권능 그분의 작품이라네. 사랑하는 성도님들, 너무 행복하시죠? 우리 마음에 이렇게 기쁨이 충만하고 행복이 넘쳐나는데요. 이 시간에 사랑하는 목사님께 표현할 수 있는 시간을 드리도록 알겠습니다. 표현할 수 있는 시간을 드리도록 하겠습니다. 사랑하는 마음을 듬뿍 담아서 이렇게 아름다운 수가 한 다음에 우리의 사랑의 마음을 감성으로 표현하시면 됩니다. 준비되셨죠?